Saludo. Vamos a hablar en esta ocasión sobre el stack heap hashcode y equal. Cómo podemos utilizarlo de una forma muy rápida y sencilla. Vamos a iniciar. Entonces, el stack y el heap se le conoce como pila y montículo en Java. Bueno, también se le conoce así en otros lenguajes, pero como estamos hablando de Java, la pila y montículo. ¿Qué se guarda en la pila? Imaginemos que tenemos dos espacios en memoria. La memoria de nuestro computador se divide en dos partes, donde en una se guardan los primitivos y referencia a objetos. Y en el heap se guardan los objetos en sí que existen. O sea, aquí tenemos los objetos y aquí tenemos la referencia a esos objetos. Se guardan aquí. Cuando hablamos del hashcode, el hashcode es un código único que tiene cada objeto. Es como, por ejemplo, cuando hablamos de una cédula, un número de identificación para ese objeto. Eso viene siendo el hashcode. Y el equal lo vamos a utilizar para comparar esos objetos. Entonces, ya sabiendo esto, imaginemos que tenemos el stack. Aquí tenemos, vamos a empezar por acá. Tenemos aquí dos primitivos, entero x2 y string b. Y tenemos aquí dos objetos que se llaman cli1 y cli2. Son dos objetos que se han creado, se han instanciado. Tiene un error ahí porque no está creada la clase todavía. Pero vamos a concentrarnos aquí. Cliente 1 y cliente 2 son dos objetos. Cuando hacemos eso y ejecutamos y compilamos, lo que hace Java es mandar al stack los primitivos, como ven aquí, y las referencias a esos objetos. Al objeto cliente, aquí en el montículo se guarda el objeto cliente y de cliente 1 y de cliente 2 con esa referencia a ese objeto, cada uno de forma individual. La pila, como su nombre lo dice, una pila. El montículo es como, no está ordenado como la pila, está ordenado de forma tal que todo lo que contiene puede ser llamado en cualquier orden. Entonces, ya conociendo esto de la pila y el montículo y teniendo esta idea, vamos a imaginarnos que nosotros tenemos un sistema donde tenemos, por ejemplo, estamos agregando a objetos, a clientes, por medio de llamando la información de una base de datos o introduciendo la información por usuario, la estamos cargando y creando objetos de esos clientes. Pero a nosotros nos interesa que si un cliente ya está registrado en el sistema, saber que está registrado y no volver a registrarlo. Si está registrado en el sistema, saber a registrarlo. Recuerden que esto que estamos haciendo, esto que les estoy mostrando, no está orientado directamente a una base de datos. Estamos hablando ya a nivel de codificación. O sea, después que los datos son cargados y lo tengo yo o entrado por el usuario, vamos a crear varios objetos. Entonces, ¿cómo se podría hacer? Vamos a crear aquí una clase. Vamos a ver clase cliente, ¿verdad? Esa clase cliente ya la tenemos acá. Después de tener esa clase, vamos a crear lo que yo voy a guardar. String nombre. Y voy a guardar byte número. Vamos a ponerle número. Byte número. Entonces, ¿qué yo hago después de tener esto? Vengo aquí a source y aquí busco hashcode equals. Míralo acá. Source. Entonces, ¿qué yo tengo que seleccionar? Aquí me aparece todo seleccionado. Pero yo solamente voy a seleccionar aquello que yo quiero que sea mi identificador. A mí no me interesa no me importa que el cliente tenga el mismo nombre. Eso no me interesa. Ahora, el mismo número de ese cliente, por supuesto, no puede ser el mismo. Por lo tanto, dejo seleccionado el número. Y le doy a general. Mira cómo aquí me genera el hashcode para el número identificador único en base a lo que yo seleccioné, en este caso número. Y me genera el equals, que va a hacer la comparación de diferentes casos, comparando el objeto y la clase. Ya esto lo hace automático. En caso de que no exista, va a mandar que es falso. Cada vez que no se cumpla, manda falso, manda falso. Ahora, si el objeto que entra es igual al objeto, a este objeto que se ha creado de esta clase,
retorna true, verdadero. Si este no se cumple, simplemente retorna verdadero, porque existe. Entonces, vamos a ver acá. Después de haber creado esto, vamos a crear, ok, tengo aquí un pequeño, ok, tengo un error porque la C debe ser mayúscula. Ahora sí. Entonces, después de esto, voy a crear un constructor. También vengo aquí a Source y selecciono constructor usando campos. Míralo aquí, constructor usando campos. Ok, tengo que seleccionar los elementos, por supuesto. Los selecciono. Source, constructor usando campos. Míralo acá. Y le doy a generar. Me pregunta cómo quiere que lo genere. Lo voy a poner público, que lo genere. Y voy a omitir la llamada al constructor por defecto. Super. Voy a omitir eso, no me interesa por ahora. Y aquí tengo el constructor. Me lo creo debajo. Voy a cambiar esto de lugar y voy a poner aquí arriba. Perfecto. Ahí ya tenemos esto. Voy a crear los métodos getter y setter de esto. Lo voy a crear para retornar la información. Bueno, no creo que por ahora sea necesario. Vamos, cualquier cosa yo lo vuelvo a crear. Ok, aquí me generó esto minúscula. Esto fue porque ahorita tenía la clase arriba de forma minúscula. Aquí. Y después la cambié, ¿verdad? Recuerda. Entonces, eso fue lo que sucedió. Entonces, ahora aquí me está diciendo que le pase un nombre. Por ejemplo, Juan. Y me está diciendo que le pase un número. Le pongo un número cualquiera, pero fíjate que me da un error. Esto significa, esto pasa porque acuérdate que tenemos un byte acá. Entonces, le estoy pasando un número, tengo que castearlo. Entonces le voy a castear byte y ahora voy a copiar esto aquí y le voy a cambiar el nombre a Pedro. Entonces voy a hacer sí, voy a poner sí para hacer la comparación. Sí, voy a comparar a cliente 1 punto equals cliente 2. Voy a crear a comparar esos dos objetos. Si son correctos, system.out.print, le voy a poner aquí, voy a mostrar cli1.hashcode. Vamos a mostrar el hashcode del cliente 1. Y aquí va a mostrar el hashcode del cliente 2 y vamos a mostrar un mensaje también que diga un mensaje, lo voy a poner aquí con ln porque print ln para que me dé salto de línea, ln, y aquí vamos a mostrar un mensaje que va a decir iguales. Entonces voy a copiar esto. De lo contrario, voy a poner aquí no iguales. Y vamos a ejecutar eso a ver qué nos aparece por ahora. Vamos a ver. Mira, debe decir iguales, 51, 51. O sea, yo le pasé un número 20, ¿verdad? Pero el hashcode de este objeto es 51. 51, 51. Cada parámetro que yo le paso tiene su propia numeración. Por lo tanto, si yo paso un número o una letra, eso tiene un hashcode, ¿verdad? Propio. Entonces, en este caso es 51. Ahora, si yo le cambio uno diferente, vamos a ponerle 24. Vamos a ejecutarlo. Mira, no iguales, no son iguales los dos. Ahora, si yo pongo el mismo nombre aquí, voy a poner el nombre Juan y Juan arriba, ejecuto, me sigue mostrando que no son iguales. ¿Por qué no son iguales? Acuérdate que quien está siendo identificado es el número, el campo número. Por eso tenemos aquí esto, 24. Y aquí tenemos 20. Este es el identificador, no importa el nombre. Ya no van a ser iguales. Ahora le pongo aquí un número
20 y le voy a poner aquí otra cosa para que a Juan ya sabemos que va a decir que son iguales. Entonces, de esta forma se puede utilizar el hash code aquí en Java y también se puede utilizar lo que es estos parámetros para obtener y comparar objetos entre sí, utilizando el propio equals de la clase que yo acabo de crear, porque recuerda que hay clases que tú creas que tienen esto para hacer la comparación, pero en este caso yo he creado la clase cliente y yo mismo he creado de forma automática y sencilla el equals para hacer la comparación del objeto. Y aquí con esto simplemente este hace la comparación y este lo que hace es que simplemente me devuelve el hash code del hash code que yo tengo acá de esto. O sea, esto simplemente me devuelve el hash code. Entonces, si a mí no me interesa, o sea, yo lo puedo quitar realmente. Esto que hicimos ahorita, ¿verdad? Yo lo puedo quitar de acá, vean. Mira, ahí está comentado. ¿Y qué sucede si yo lo ejecuto? Si yo lo ejecuto, mira lo que me muestra. Entonces tú me dirás, ok, pero no sé para qué lo estoy utilizando. Mira, aquí no me está devolviendo directamente, me está devolviendo una numeración. Esa numeración que tú puedes ver ahí, déjame cambiarle aquí, ponerle un número diferente antes de mostrarte. Mira como mira aquí, tú sabes que es un poco difícil de identificar si yo elimino esto. Mira, inclusive así, aunque tiene el mismo, no puedo obtener el hash code y saber si son iguales o no. Mira, me está diciendo simplemente que no son iguales. O sea, siempre se me está ejecutando. O sea, que si yo quito esto, entonces, el equals, no me da ningún error, pero no está siendo usado correctamente. Entonces, por lo tanto, esto se me ejecuta. Y si tú te fijas acá, él está haciendo una comparación distinta. No está comparando lo que yo necesito. Por eso aquí me está devolviendo esto. Entonces, por lo tanto, por si algún momento tú lo ves, esto que no está, es por eso, bueno, no se está comparando el hash code. Ahora, si yo lo pongo, ahí sí. O sea, si tú viste, me funciona todo igual. Lo que yo tengo, incluso el hash code, aquí no me daba error, me lo muestra, pero me muestra una numeración. Ahora, si yo lo ejecuto, ahora sí me funciona correctamente, fíjate. También yo puedo aquí colocar informaciones. Vamos a tomar esto y lo voy a poner aquí, por acá. Por ejemplo, si yo quisiera que me muestre algo, por esto es importante también, porque yo quiero que me muestre algo si se cumple. Por ejemplo, voy a poner aquí la palabra simplemente sí. Fíjate que son iguales. Si yo lo ejecuto, mira cómo me muestra el sí. Ahora, si yo pongo un número diferente, voy a poner aquí, bueno, creo que me va a dar un error ahí. No. Mira cómo me dice no iguales y no me muestra el sí, porque no son iguales. Ahora, si yo pongo esto en el donde va, para comparar que son iguales, vamos a ponerlo, creo que es este que se me está ejecutando. Si te da un error, como aquí en mi caso, que nada más simplemente hay que ponerle la llave. Le ponemos la llave, donde lo estamos, ahí se fue el error, fíjate. Si lo ejecutamos, mira cómo aparece el sí, porque no son iguales. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo puedo agregar cosas propias dentro del equals. En caso de que sean iguales o no sean iguales, ahí yo puedo agregar cosas propias. Lo que tengo de identificar en qué momento es que no son iguales, porque aquí hay tres lugares donde no son iguales y hay dos, este y el final, que se ejecutan si son iguales. Entonces tenemos que saber identificar eso y colocar la llave en caso de que pongamos algo, porque entonces para evitar el error, como viste ahí. O sea que si a mí no me interesa el hash code, yo si borro esto, él no me va a afectar, aunque él lo utiliza. No se recomienda que lo quitemos, si no lo vamos a utilizar, lo podemos dejar ahí, porque el sistema me lo pide. Muy bien, espero que hayas entendido. Cualquier duda,
vamos a seguir avanzando en los demás videos.